Hola queridos amigos, gracias por volver a acompañarnos en la historia de hoy. Hay preguntas que no se dicen con prisa, sino que aparecen en una tarde muy tranquila cuando uno ya ha amado lo suficiente, pero todavía no tiene el valor de dar el siguiente paso. Después de todo lo que han vivido, Alex finalmente le pregunta a Tuna sobre el matrimonio, no con presión sino con paciencia. Una pregunta que parece sencilla pero que toca el miedo más profundo dentro de Tuna. El pasado que siempre ha mantenido en silencio, la inseguridad que nunca se ha ido del todo, y el temor de convertirse en una carga para la persona que ama. Todo eso se interpone entre ellos. ¿Será capaz Tuna de creer que merece la felicidad? ¿O este amor seguirá detenido por miedos que no tienen nombre? Acompáñanos en esta historia para escuchar la respuesta que aún no se ha dicho y para descubrir si Alex tiene la paciencia suficiente para esperar a que la mujer que ama se atreva a superar sus propios límites. Si te identificas con Tuna, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión. Tu apoyo es la motivación para que esta historia continúe. Por la mañana, el ambiente en casa era completamente distinto. La señora Min se levantó temprano preparando el desayuno, como lo había hecho durante muchos años sin cambiar esa costumbre. La mesa estaba ordenada y el aroma de la sopa caliente se extendía por el aire, trayendo una sensación de calidez poco común después de tantos días tensos. Alex se sentó y comió en silencio unas cuantas cucharadas. La señora Min lo miró con una mezcla de cariño y preocupación. «Has adelgazado mucho», dijo en voz baja. «Que vuelvas al trabajo está bien, pero no te exijas tanto». Alex esbozó una sonrisa leve. Sabía que su madre pensaba en algo más, y tal como él esperaba, la señora Min dejó la cuchara sobre la mesa y habló con un tono más pausado. «Ustedes dos, ¿cuándo piensan hacer la boda? ¿Vas a dejar que Tuna siga viviendo así para siempre? Es una chica tan buena, ya ha pasado por demasiadas cosas». La pregunta hizo que Alex se quedara quieto. Bajó la mirada y apretó ligeramente la cuchara. «Ya he hablado de esto con tú», la mamá dijo con la voz más grave, «pero ella todavía no me ha dado una respuesta». La señora Min lo observó y de pronto notó una incomodidad poco común en alguien siempre tan seguro como Alex. «¿Y tú por qué crees que es así?», preguntó. Alex guardó silencio durante un buen rato y luego habló en voz baja como si se lo preguntara a sí mismo. «Tal vez Tuna tiene miedo de mí, de mi mundo, miedo a los compromisos o miedo de no encajar aquí». La señora Min suspiró y puso su mano sobre la de su hijo. «Hijo, Nano tiene miedo de ti. Lo único que teme es ponerte en una situación difícil. Está tan acostumbrada a pensar en los demás que se ha olvidado de sí misma». Alex levantó la cabeza. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. «¿Sabes, mamá? Estuve a punto de perderlo todo. En esos días solo pensaba, si sigo con vida no dejaré que Tuna tenga que esperar más». La señora Min sonrió con ternura y habló con firmeza. «Estoy de acuerdo en que se casen. Ya no tienes por qué dudar. Si de verdad amas a Tuna, debes darle un lugar claro, darle tranquilidad». Alex se quedó paralizado. «Mamá, ¿de verdad estás de acuerdo?». «Sí», asintió ella. «Pero recuerda una cosa, no la obligues. Deja que sea ella quien decida». Alex asintió, pero en su interior surgieron dos emociones opuestas. Por un lado, la esperanza por fin alguien apoyaba plenamente su amor. Por otro, la preocupación. ¿Estaría Tuna preparada para entrar en un matrimonio ligado al poder, a los rumores y a conflictos que nunca parecían terminar? Se levantó de la mesa y se preparó para ir a la empresa. Antes de salir, se detuvo y miró a su madre. «Mamá, si algún día mi trabajo me obliga a elegir entre mi carrera y Tuna, ¿qué crees que debería hacer?». La señora Min lo miró a los ojos sin dudar. «Ya estuviste a punto de perder la vida. Hay cosas que una vez perdidas no se pueden recuperar. No esperes a arrepentirte cuando ya sea demasiado tarde».
Alex asintió, pero esas palabras hicieron que su corazón se sintiera aún más pesado. Afuera, la empresa lo esperaba con nuevos contratos y relaciones llenas de cálculos. Y en otro lugar, Tuna seguía viviendo su vida sencilla sin saber que una gran ola estaba formándose en silencio. ¿Será el contrato recién firmado el inicio de una nueva crisis? ¿Y llegará Alex a tiempo para aferrarse a Tuna antes de que su mundo vuelva a arrastrarlo demasiado lejos? La mañana en la granja empezaba con mucha calma, como si el tiempo allí siempre avanzara más despacio que en el mundo exterior. La luz del sol temprano se filtraba entre las copas de los árboles, dejando manchas de luz dorada sobre el patio. Una brisa suave movía las ramas y traía consigo el olor familiar de la hierba fresca y de la tierra húmeda. Todo era tan tranquilo que resultaba fácil olvidar las preocupaciones que esperaban a lo lejos. Tuna estaba sentada bajo el gran árbol del patio donde un pequeño columpio estaba bien sujeto a una rama fuerte. Se impulsaba suavemente con los pies manteniendo un ritmo constante. En el columpio, Henry se sentaba firme con sus manitas agarradas a las cuerdas y el rostro iluminado por una sonrisa. Cada vez que el columpio subía, la risa clara del niño resonaba rompiendo el silencio de la mañana. Despacio, Henry dijo Tuna con una sonrisa tierna con una voz tan suave como el sol. El niño no entendía del todo sus palabras, pero sí sentía claramente el cariño en su tono. Henry balbuceó un par de sonidos, la miró con ojos brillantes sin parpadear y volvió a reír moviendo las piernas en el aire con entusiasmo. Tuna miró a su hijo y su corazón se calmó. El cansancio, las preocupaciones por el trabajo, por Alex, por el futuro, todo quedó en segundo plano. En ese momento su mundo se reducía a la mirada y la risa de Henry. Se levantó, desató el columpio y dejó a Henry en el suelo. El niño empezó a caminar con pasos inseguros, todavía sin equilibrio, y cada paso parecía una pequeña aventura. Tuna se inclinó y abrió los brazos frente a él. «Ven aquí, Henry». Henry miró a su madre, parpadeó un par de veces y sonrió ampliamente antes de avanzar con pequeños pasos hacia ella. En un momento casi perdió el equilibrio. Tuna corrió enseguida, lo sostuvo y ambos estallaron en risas. Aquella risa se extendió por todo el patio mezclándose con el canto de los pájaros de la mañana. «Muy bien», susurró Tuna dándole un beso suave en la frente. Henry apoyó la cara en el cuello de su madre riendo bajito y apretó su ropa con fuerza como si fuera su lugar más seguro. Tuna lo cargó y caminó despacio por el patio. Le fue señalando cosas muy familiares: la gallina picoteando el grano, las hileras de verduras verdes, la pequeña flor que acababa de abrir junto a la cerca. Henry seguía todo con la mirada y de vez en cuando soltaba sonidos alegres como si quisiera conversar a su manera. De pronto, Tuna se detuvo. Su mirada se dirigió al camino de tierra que salía de la granja. Pensó en Alex. A esa hora seguramente ya estaría en la empresa, enfrentándose a reuniones, miradas inquisitivas y decisiones pesadas. El contraste entre ambos mundos era muy claro: de un lado la presión y la responsabilidad, del otro la calma y la risa de un niño. Tuna suspiró suavemente y volvió a sonreír. No quería que Henry sintiera ninguna de sus preocupaciones. «Mamá está aquí», dijo en voz baja como si se lo dijera a sí misma. Henry levantó de repente la mano y tocó la mejilla de Tuna, mirándola fijamente. Ese gesto inconsciente hizo que su corazón se estremeciera. En ese instante entendió que pasara lo que pasara en el mundo exterior, ese momento era algo que quería proteger a toda costa. El viento volvió a soplar suavemente, el sol subió un poco más. La risa de madre e hijo siguió llenando el tranquilo patio de la granja como una pausa dulce completamente opuesta a las corrientes invisibles que empezaban a formarse en la empresa de Alex. Hoy el día traía una sensación muy distinta. El sol de la mañana caía sobre el patio y se reflejaba en la motocicleta eléctrica nueva, haciéndola brillar de forma suave.
Tuna estaba de pie frente al porche con Henry en brazos, y su mirada se detenía durante un largo momento en la moto, el regalo que Alex le había dado la noche anterior. Dejó a Henry en el suelo, le acomodó el pequeño casco y luego empujó la moto hasta el centro del patio. Las ruedas rodaron suavemente sobre la tierra sin hacer casi ruido. Era solo un sonido leve, pero aún así hizo vibrar el corazón de Tuna. No estaba acostumbrada a eso, a llevar una moto, a pensar que podía ir más lejos, más rápido, con mayor autonomía. Tuna se inclinó y miró a Henry, que estaba sentado tranquilamente delante. El niño abrió los ojos con curiosidad, miró la moto y luego volvió a mirar a su madre balbuceando como si quisiera preguntar algo. «Pórtate bien, Henry», sonrió Tuna con voz dulce. «Hoy mamá te lleva a casa de la abuela Tang. Luego mamá va a trabajar un ratito y por la tarde vuelve a buscarte». Henry no entendía todo, pero sí percibía la suavidad de su voz. Tocó el manillar con la mano y soltó una risita. Tuna se rió con él y de pronto sintió el corazón mucho más ligero. Sacó la moto por la puerta de la granja. El camino de tierra de siempre se extendía frente a ella, pero hoy ya no se sentía tan pesado como otros días. Tuna se subió despacio, encendió la moto y empezó a avanzar con cuidado, atenta a cada aceleración y a cada curva. Henry iba delante. El viento le movía suavemente el pelo y él miraba alrededor con entusiasmo, dejando escapar pequeñas risas. La casa de la señora Tang estaba cerca de la granja, solo había que girar por un sendero estrecho. Cuando Tuna se detuvo frente al portón, la señora Tang ya estaba esperando. Al ver la moto nueva mostró un gesto de sorpresa. «Oh», Tuna dijo con una sonrisa amable. «¿Moto nueva?» Tuna, un poco avergonzada, asintió. «Sí, es un regalo de Alex». La señora Tang miró a Tuna, luego a Henry, y su sonrisa se hizo más profunda. «Este niño tiene mucha suerte. Tiene una madre buena y además alguien que la quiere tanto». Tuna bajó la cabeza sin saber bien qué responder. Bajó a Henry de la moto y se lo entregó a la señora. El niño la abrazó por el cuello y sonrió con confianza, como si aquel lugar le resultara muy familiar. «Puede cuidarlo un rato por mí», dijo Tuna en voz baja. «Voy al pueblo de al lado a recoger fruta y vuelvo por la tarde». «No te preocupes», respondió la señora Tong acariciando la cabeza de Henry. «Ve con cuidado». Tuna asintió y regresó hacia la moto. Antes de irse miró a Henry una vez más. El niño jugaba con la señora, no lloraba, solo levantó la mano para saludarla. Esa imagen le dio tranquilidad, pero también le apretó el corazón con un cariño difícil de explicar. Subió a la moto y se dirigió al pueblo vecino. El camino serpenteaba entre campos con filas de árboles verdes a ambos lados. Antes, cada vez que iba al pueblo, Tuna tenía que levantarse muy temprano, ir a pie o pedir que alguien la llevara. Algunos días regresaba a casa agotada, empapada de sudor. Hoy, en cambio, el viento rozaba suavemente su rostro y el trayecto parecía mucho más corto. Condujo despacio, sin prisa, disfrutando del paisaje y sintiendo una alegría silenciosa. «Ahora puedo moverme más rápido». Ese pensamiento apareció en su mente sin hacer ruido, pero fue suficiente para sacarle una sonrisa. El pueblo se abrió ante ella con huertos cargados de fruta. Tuna detuvo la moto, la apoyó junto a una valla y se remangó para entrar en el huerto de siempre. La dueña, una mujer mayor, la vio y le sonrió con cercanía. «Hoy llegas temprano». Tuna sonrió al responder. «Sí, hoy tengo moto, así que llegué más rápido». La mujer asintió y le entregó una cesta. «Adelante, este año la fruta ha salido muy buena». Tuna empezó a recoger la fruta. Una a una las piezas maduras caían suavemente en la cesta y el aroma dulce llenaba el aire. Trabajaba con dedicación, pero sin la prisa ni el cansancio de antes. De vez en cuando la imagen de la moto nueva y la sonrisa de Alex al darle el regalo aparecían en su mente. Recordó lo que él le había dicho: «He visto todo el esfuerzo que has hecho».
Solo esa frase bastó para que Tuna sintiera que alguien por fin había comprendido sus años de sacrificio. La cesta se fue llenando. Tuna se secó el sudor de la frente y observó su trabajo. No se sentía más rica que nadie, pero en ese momento percibía claramente una sensación de plenitud. Tenía salud para trabajar, tranquilidad en el corazón y la confianza suficiente para seguir adelante. Tras agradecer a la dueña del huerto, ató bien la cesta a la moto. Miró el pueblo una vez más y luego se dirigió al mercado. El camino estaba más animado con voces y motos por todas partes, pero Tuna no se sentía fuera de lugar. Avanzaba despacio y con cuidado, observando a su alrededor. El mercado apareció con sus puestos conocidos. Tuna estacionó la moto en una esquina y colocó la fruta en su pequeño puesto. Algunas personas conocidas pasaron y la saludaron. «Hoy te ves más fresca», comentó alguien en tono amable. Tuna sonrió. No dijo mucho, solo devolvió el saludo. Sabía que no era por la moto, sino por la sensación de estar tomando poco a poco las riendas de su propia vida. La mañana en el mercado pasó rápido. Vendió bastante fruta. Guardó el dinero con cuidado y recogió el puesto. Miró al cielo, el sol ya estaba alto. Era hora de volver a buscar a Henry. De regreso condujo aún más despacio como si quisiera prolongar ese momento. El viento era fresco, la luz suave, y su corazón estaba sorprendentemente en paz. Pensó que cuando Henry creciera, ir sentado detrás de ella en esa misma moto recorriendo juntos esos caminos conocidos quizá también sería una forma sencilla de felicidad. Cuando la moto se detuvo frente a la casa de la señora Tong, Henry la vio y enseguida gritó de alegría moviendo los brazos. Tuna lo tomó en brazos y le dio un beso en la mejilla. ¿Te portaste bien? Henry sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Tuna lo miró, luego miró la moto a su lado, y una emoción profunda surgió en su interior. Esa moto no solo le permitía ir más rápido, también le recordaba que ya no tenía que cargar sola con todo. Subió a Henry a la moto y regresaron a la granja. El camino de siempre volvió a aparecer ante sus ojos, pero hoy tenía un color distinto. Cada vuelta de las ruedas parecía acercar a Tuna a un futuro que nunca se había atrevido a imaginar, uno en el que podía ser una madre amorosa y al mismo tiempo una mujer que sabía valorarse a sí misma. Y en su corazón esa pequeña alegría florecía en silencio como una flor en medio de la vida cotidiana, no llamativa pero firme y cálida. Al caer la tarde, la última luz del día se extendía sobre los campos frente a la granja, tiñéndolo todo de un tono dorado y suave. Tuna acababa de ordenar la fruta que había sobrado del mercado cuando escuchó el sonido de un coche deteniéndose frente al portón. Levantó la vista. Alex ya estaba allí. Llevaba la camisa arremangada, el rostro mostraba el cansancio de una jornada larga, pero su mirada se suavizó por completo al ver a madre e hijo. Henry estaba en brazos de Tuna. En cuanto vio a Alex, balbuceó con entusiasmo y estiró sus manitas hacia él. Alex sonrió, se acercó con pasos rápidos y tomó a Henry levantándolo un poco en el aire como en su juego habitual. La risa clara del niño resonó disipando parte del cansancio en el rostro de Alex. «Pasé a ver cómo estaban», dijo en voz baja como si temiera romper la calma de la tarde. Tuna asintió y lo invitó a entrar. El ambiente de la pequeña casa era el de siempre, sencillo, cálido, con un ligero aroma a madera y sol. Alex dejó a Henry en la alfombra de siempre para que jugara con algunos juguetes pequeños. Miró alrededor. Sus ojos se detuvieron un momento en la moto eléctrica estacionada en el patio, y luego volvieron a Tuna como si quisiera decir algo pero aún dudara. Un rato después, cuando Henry ya estaba entretenido con sus juguetes, Alex habló. Su voz era más grave de lo habitual. «Tuna, esta mañana mi madre habló conmigo sobre nosotros». Tuna estaba sirviendo agua, y su mano se detuvo un instante. Se volvió hacia Alex con una leve inquietud en la mirada. ¿Qué dijo ella? Alex guardó silencio unos segundos y luego fue directo.
Preguntó cuándo íbamos a dar el paso hacia el matrimonio. La frase cayó en la habitación silenciosa como una pequeña piedra en el agua suficiente para provocar ondas en el corazón de Tuna. Bajó la cabeza y apretó las manos sin darse cuenta. La sonrisa habitual desapareció, reemplazada por una tristeza difícil de ocultar. Dudó Tuna con la voz más baja. Perdóname. Alex frunció el ceño y se acercó un poco más. ¿Por qué me pides perdón? Tuna no respondió de inmediato. Tomó a Henry en brazos y lo apretó contra su pecho como buscando apoyo. Miró hacia el patio donde la luz del sol se iba apagando. Alex dijo despacio, eligiendo cada palabra: «Tengo miedo de mi pasado. Tengo miedo de mí misma». Alex se quedó inmóvil. Nunca la había escuchado hablar de eso con tanta claridad. «¿De qué tienes miedo?», preguntó con un tono más suave. Tuna respiró hondo. «Tengo miedo de que todo lo que he vivido se convierta en una carga para ti. Miedo de no ser lo suficientemente buena para estar a tu lado, de no ser lo bastante fuerte para entrar en tu mundo. Tengo miedo de que algún día yo misma te haga daño». Henry se movió ligeramente en sus brazos y levantó la mano para tocarle la mejilla como si percibiera su tristeza. Ese gesto hizo que los ojos de Tuna se llenaran de lágrimas. Alex no dijo nada más. Se dio la vuelta y entró en la cocina. Tuna se sorprendió un poco, pero no lo detuvo. Con Henry en brazos, se quedó en el umbral observando la espalda de Alex mientras se movía en la pequeña cocina. Alex se remangó aún más, abrió el armario y sacó algunos ingredientes sencillos. Sus movimientos no eran muy hábiles, pero sí cuidadosos. Lavó verduras, cortó, encendió el fuego. El sonido suave del aceite al calentarse junto con la llama pequeña llenó la cocina de una calidez inesperada. Tuna se quedó allí en silencio mirando a Alex ocupado. Nunca imaginó que algún día vería a él, un CEO, acostumbrado a reuniones y contratos, cocinando en su pequeña cocina una comida sencilla. Esa imagen le apretó el corazón entre calidez y una culpa difícil de explicar. «No soy bueno cocinando», dijo Alex sin girarse, «pero quería hacerlo». Tuna preguntó en voz baja con un leve temblor: «¿Por qué entraste a la cocina ahora?». Alex se detuvo y la miró. «Porque no sé cómo explicarte las cosas con palabras», respondió. «Pensé que hacer algo a tu lado quizás sería mejor». Dejó la olla y se acercó. «Tuna, no necesito a alguien perfecto. Te necesito a ti. Tu pasado es parte de quien eres y no quiero que sientas vergüenza por eso». Tuna bajó la cabeza. «Pero tengo miedo de que tengas que soportar muchos comentarios». Alex sonrió con cierta tristeza. «He vivido rodeado de comentarios toda mi vida. Si tuviera miedo, no me habría enamorado de ti». Henry balbuceó de repente y estiró los brazos hacia Alex. Él lo tomó y lo cargó. El niño sonrió ampliamente y se aferró al cuello de su camisa. Alex miró a Henry y luego a Tuna, hablando con calma. «¿Lo ves? A Henry no le importa quién soy yo ni quién eres tú. Solo necesita a alguien a su lado que lo quiera». Tuna miró a los dos y ya no pudo contener las lágrimas. «Solo tengo miedo de que si doy el paso lo estropee todo». Alex se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Has cargado con muchas cosas sin quejarte. No rechaces tu propia felicidad por miedo». Volvió a la cocina y continuó cocinando. Tuna, con Henry en brazos, se sentó en una silla cercana. Observó a Alex. La luz del fuego iluminaba su rostro y suavizaba la dureza que solía tener. Poco después, el aroma de la comida llenó la casa. Alex puso la cena en la mesa, sencilla pero ordenada. Sentó a Henry en su sillita y miró a Tuna. «Come conmigo». Tuna asintió. La cena transcurrió en un silencio tranquilo. Nadie habló de matrimonio ni forzó nada, pero en ese espacio una cercanía silenciosa empezaba a crecer. Después de comer, Alex recogió los platos. Tuna se levantó para ayudar, pero él negó suavemente con la cabeza.
Tú lleva a Henry. Tuna obedeció y salió al patio con el niño. La brisa nocturna soplaba suave. Miró el cielo donde empezaban a aparecer las estrellas. Un momento después, Alex salió y se colocó a su lado. Tuna dijo en voz baja: mi madre ya aceptó que nos casemos. Tuna lo miró con una mezcla de emociones en los ojos. Pero yo aún no estoy lista. Alex asintió. Lo sé, y voy a esperar. Esas palabras hicieron vibrar el corazón de Tuna. No era una promesa apresurada, sino una paciencia poco común. Lo miró largo rato y luego apoyó suavemente la cabeza en su hombro. Henry dormía profundamente en sus brazos, respirando de forma tranquila. En ese instante, en medio de la granja, en calma bajo las estrellas y el viento nocturno, Tuna comprendió algo. El pasado podía llenarla de miedo, pero ese amor suave le estaba enseñando otra cosa: que la felicidad no le exigía ser perfecta, solo tener el valor de no darle la espalda a sí misma. Họ tưởng như hạnh phúc đã ở ngay trong tầm tay.